Cuando muchos cristianos consideran el juicio, tienden a llenarse de miedo. Visualizan a Dios en su tribunal celestial sentado como el juez supremo del universo, sopesando sus buenas obras contra sus malas obras. Tienen esta vaga noción de que si sus buenas obras superan a las malas, se salvarán. Si por casualidad sus malas acciones pesan más que sus buenas acciones, pues se perderán. Pero en la lección de hoy descubriremos que esta visión del juicio no solo es falsa, sino que también es uno de los engaños del diablo para distorsionar el carácter de Dios. Satanás desea representar a Dios como un juez vengativo, una especie de tirano colérico que quiere castigar a sus criaturas por cada pecado que hayan cometido. Y nuestro estudio de hoy revela un Dios de amor infinito que está haciendo todo lo posible para salvarnos. Él nos quiere en el cielo, quiere que estemos allí, quiere compartir la eternidad con nosotros. Y el juicio da fe de la realidad divina de que el cielo ha hecho todo lo posible para salvar a toda la humanidad. El juicio es hecho en favor del pueblo de Dios para declarar a los inocentes y herederos del reino eterno. Si estamos perdidos será porque hemos resistido continuamente las demandas del amor divino. Y en el juicio, nuestras buenas obras son importantes porque revelan nuestra respuesta al amor incondicional e inagotable de Dios revelado en Jesucristo en la cruz. Nuestras buenas obras dan testimonios del hecho de que nuestra fe en Jesús es genuina. Nuestro reconocimiento de que lo que Jesús ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo, nos lleva a desear servirle para siempre. Bien, ese es el tema de hoy. Ve por tu Biblia, ábrela en Apocalipsis 14:12 y en un momento más regresaré. Aquí está el versículo central, el versículo que describe al pueblo de Dios en la última generación antes del regreso de Jesús. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El filósofo danés Søren Kierkegaard contó una parábola sobre el tiempo del fin que decía algo así. Un incendio estalló entre bastidores en un gran teatro. Un payaso que había sido parte de la actuación salió para advertirle a la audiencia, ¡salgan! El lugar está en llamas. El público pensó que era solo una gran broma, parte del espectáculo, que eso era todo, y solo aplaudía. Él repitió la advertencia, ¡salgan, salgan! Pero cuanto más enfáticamente les advertía, más aplausos recibía. Y para Kierkegaard, así como es como va a terminar el mundo. Es decir, ante el aplauso general de los testigos que creen que es una broma. El fin del mundo y los acontecimientos que lo preceden no son una broma. No son. El mundo se enfrenta a la crisis más grande y más grave desde los tiempos del diluvio. Y de hecho, el mismo Pedro utiliza la historia del diluvio como un gran símbolo del fin y advierte que, así como el mundo antiguo pereció por agua, en el tiempo del fin los cielos desaparecerán con gran estruendo, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra y las obras serán quemadas. Como ya se nos advirtió sobre lo que vendrá, ahora tenemos que estar preparados para ello también y preparar a otros. Y el propósito de este libro Apocalipsis para nuestra generación es preparar a un pueblo para el pronto regreso de Jesús y unirse con Él para dar el mensaje de los últimos días al mundo. Apocalipsis revela los planes de Dios y desenmascara los planes de Satanás. Presenta el llamado final de Dios, su mensaje urgente, eterno y universal para toda la humanidad. Bueno, es este el llamado urgente, final de Dios a través del apóstol Juan. Apocalipsis 14:7. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué instrucción específica nos da? La palabra griega del Nuevo Testamento para teman es fobeo. Es donde viene la palabra fobia, ¿verdad? Aquí se utiliza no en el sentido de tenerle miedo a Dios o fobia en el sentido de rechazo, sino en el de reverencia, admiración y respeto. Transmite el pensamiento de lealtad absoluta a Dios y de entrega total a su voluntad. Es una actitud de la mente que se centra en Dios
y no en el yo. Es lo opuesto a la actitud de Lucifer en Isaías 14, ¿verdad? Cuando dice en su corazón, subiré al cielo en lo alto, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte de reunión, al lado del norte me sentaré. Sobre las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Bueno, es la actitud de Cristo, quien, aunque era en condición divina, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La esencia del gran conflicto gira en torno a la sumisión a Dios. Lucifer era egocéntrico, se negó a someterse a cualquier autoridad que no sea la suya, y en lugar de someterse a aquel que ocupaba el trono, Lucifer deseaba gobernar desde el trono. En pocas palabras, temer a Dios es darle el primer lugar en nuestro pensamiento. Es renunciar a nuestro egocentrismo y orgullo y vivir totalmente para Él. Y obviamente debe ser importante, porque son las primeras palabras que pronuncia el primero de los 3 ángeles. Por lo tanto, debemos prestar atención. Pregunto, ¿cuál ha sido tu experiencia en cuanto a temer a Dios? O respetar a Dios. Sabes que nuestra adoración habla mucho en cuanto a eso. ¿Cómo le explicas a alguien de una forma positiva por qué el temor de Dios es algo bueno? La reverencia, el respeto a Dios. Pero veamos qué más nos enseña la Biblia acerca de lo que significa temer a Dios. Vamos a leer en Deuteronomio, vamos a leer en Salmo, vamos a leer en Eclesiastés. Y nos dice así: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. El fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Varios versículos. ¿Y qué revelan estos pasajes sobre el resultado de temer a Dios? Bueno, estos versículos revelan un vínculo entre temer a Dios y guardar sus mandamientos. Temer a Dios es una actitud de respeto, reverencia que nos lleva a la obediencia. Y el llamado urgente del cielo es que quienes son salvos por gracia sean obedientes a los mandamientos de Dios. Dios nos salva del pecado, que es la infracción de la ley. Por eso la obediencia muestra si estamos entregados a Dios. La gracia no nos libera de obedecer los mandamientos de Dios, no. El Evangelio nos libera de la condenación de la ley, no de nuestra responsabilidad de obedecerla. La gracia no solo nos libera de la culpabilidad de nuestro pasado, sino además nos faculta para llevar una vida de obediencia a Dios en el presente. El apóstol Pablo declara que recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe por amor a su nombre en todas las naciones. Hay algunos que tienen la extraña idea de que la salvación por la gracia de alguna manera niega la ley de Dios o minimiza la necesidad de obediencia. Creen que cualquier charla sobre obediencia es legalismo. Ellos declaran, todo lo que quiero es a Jesús. La pregunta es, ¿cuál Jesús? ¿Un Jesús de nuestra propia creación o el Jesús de las Escrituras? El Cristo de las Escrituras nunca nos lleva a restarle importancia a su ley, que es la transcripción de su carácter. El Cristo de las Escrituras nunca nos lleva a minimizar las doctrinas de la Biblia, que revelan más claramente quién es Él y su plan para el mundo. El Cristo de las Escrituras nunca nos lleva a reducir su enseñanza a trivialidades piadosas que no son esenciales. Cristo es la encarnación de toda la verdad doctrinal. Él es la doctrina personificada. Y el llamado final de Apocalipsis nos insta mediante la fe en Jesús a aceptar la plenitud de todo lo que Él ofrece. Nos llama a temer a Dios, respetar a Dios, que se expresa por la fe en su poder redentor, que nos capacita para vivir de manera piadosa y obediente. En esta era de consumismo, cuando los valores seculares han hecho del yo el centro, el llamado del cielo es a apartarse de la tiranía del egocentrismo y de la esclavitud de la importancia desmedida del yo, y colocar a Dios en el centro de nuestras vidas. Para algunos el dinero es el centro de su vida, para otros es el placer o el poder, para otros pueden ser los deportes,
la música o el entretenimiento. El mensaje de Apocalipsis es un llamado claro a temer, respetar y honrar a Dios como el verdadero centro de la vida. Veamos qué nos dicen estos pasajes acerca de hacer de Dios el verdadero centro de nuestra vida. Vamos a Mateo, luego a Colosenses y luego a Hebreos. Comencemos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El tema central en el conflicto final de la tierra es la batalla por la mente. En realidad es la batalla por la lealtad, la autoridad y el compromiso con la voluntad de Dios. La batalla final en el gran conflicto entre el bien y el mal es por el control de nuestros pensamientos. Y el apóstol Pablo nos da esta amonestación, dice: hayan ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. La mente es la ciudadela de nuestro ser, es el manantial de nuestras acciones. La palabra haya significa permitan o elijan. Habla de un acto volitivo de la voluntad, ¿verdad? La elección de tener la mente de Cristo es la decisión de permitir que Jesús moldee nuestro pensamiento, llenando nuestra mente con las cosas de la eternidad. Nuestro accionar revela dónde está nuestro proceso de pensamiento. O sea que nuestros actos hablan de lo que pensamos. Temer a Dios es hacer que Él sea lo primero en nuestra vida. Piensa en lo fácil que es, en cierto sentido, controlar tus pensamientos, al menos cuando eres consciente de que necesitas controlarlos. Comúnmente el problema es que, a menos que hagamos un esfuerzo consciente para espaciarnos en las cosas correctas, resulta que las cosas de arriba, en las cosas de arriba, no en las de la tierra, resulta que nuestra mente caída y pecaminosa, en forma automática, tenderá hacia las cosas bajas, las cosas de este mundo, porque es nuestra naturaleza humana. Estamos como un coche desalineado que nos vamos para un lado, ¿verdad? Por lo tanto, necesitamos elegir deliberadamente espaciarnos en las cosas celestiales, como dijo Pablo, utilizando el don sagrado del libre albedrío. O sea, dedicando tiempo a nuestra mente para enfocarnos en las cosas de valor eterno. Por lo demás, hermanos, dice el apóstol, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, piensen en eso, dice. Te pregunto, ¿cómo aprendemos a hacer lo que Pablo nos dice aquí? Yo creo, hermanos y hermanas, que es un hábito. Podemos crear este sagrado hábito de espaciarnos en las cosas eternas, como nos dice la Escritura. Pero el mensaje también es un llamado a dar gloria a Dios. Y Apocalipsis 19, 1 y 2 dice: alaben al Señor, salvación y honra, gloria y poder a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Bueno, vamos a ver otros pasajes que nos ayudan a comprender cómo dar gloria a Dios, en qué formas podemos glorificar a Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, que nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea que según el apóstol Pablo, nuestro cuerpo es un santuario, la morada del Espíritu de Dios, un templo santificado por la presencia de Dios. Las Escrituras nos dan un toque de clarín para glorificar a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Y cuando Dios es el centro de nuestra vida, nuestro único deseo es darle gloria a Él, ya sea con la dieta, con el vestido, el entretenimiento, o en la integración o interacción con los demás.
Damos gloria a Dios al revelar su carácter al mundo mediante nuestro compromiso de hacer su voluntad. Esto es aún más importante a la luz del juicio final de la tierra. Mira lo que dice Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué apelación hace el apóstol aquí con respecto a la totalidad de nuestras decisiones en la vida? La palabra griega del Nuevo Testamento para cuerpo en este pasaje es somata, que se traduce mejor como la suma correctiva de lo que somos. Cuerpo, mente, emociones. La versión bíblica de Phillips en inglés traduce la expresión como culto racional, como adoración inteligente. Así lo traduce. En otras palabras, cuando asumes un compromiso total de temer a Dios, darle gloria en todo lo que haces, entregándole tu mente, tu cuerpo y tus emociones, esto es un acto de adoración inteligente. Y también, a la luz del juicio de Dios, estar atentos para obedecer es una buena idea, por cierto. Piensa en lo que haces con tu cuerpo. ¿Estás cuidándolo como el Creador quiere que lo cuides? ¿Qué puedes hacer para asegurarte que verdaderamente estás glorificando a Dios a través de tu cuerpo, a través de tu mente, a través de todo lo que haces? Bueno, aquí se describe a los vencedores en el conflicto final, Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta es la descripción del pueblo fiel de Dios en los últimos días. No obstante, la única manera en que alguien puede guardar los mandamientos de Dios en la antigüedad o ahora es por la fe en Jesús. Fíjate que nuestro versículo dice fe, es la fe de Jesús. Fíjate, nos dice aquí la fe en Jesús, aunque eso es extremadamente importante. La expresión la fe de Jesús es algo más. Es la cualidad de la fe que permitió a Cristo ser victorioso sobre las tentaciones más feroces de Satanás. Porque la fe es un don que recibe cada creyente. Y cuando ejercemos la fe que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón, esa fe crece. Vencemos no por nuestra fuerza de voluntad, sino por el poder de Cristo, del Cristo viviente que obra por medio de nosotros. No me preguntes cómo ocurre eso, pero es algo sobrenatural que viene a nuestras vidas, obra del Espíritu Santo. Vencemos no por lo que somos, sino por lo que Él es. Nosotros no podemos vencer por nuestras propias fuerzas. Nosotros podemos vencer porque Él venció. Podemos ser victoriosos porque Él fue victorioso. Podemos triunfar sobre la tentación porque Él triunfó sobre la tentación. Así que, ¿de qué manera podemos vencer y temer a Dios y darle gloria con nuestra vida? Vamos a otros textos bíblicos. Hebreos 4, 14 al 16 y 7, 25. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¡Qué maravilla! ¡Qué promesa! ¡Qué riqueza! En la palabra de Dios para ti y para mí. Jesús, el divino Hijo de Dios, ha vencido las artimañas del diablo. Enfrentó las tentaciones confiando en las promesas de Dios, entregando su voluntad a la voluntad del Padre y dependiendo del poder del Padre. Así que si confiamos en Él, lo contemplamos y creemos en Él, nosotros también podemos ser victoriosos. Jesús es todo para todos. Y el mensaje de los tres ángeles gira alrededor de Él. El mensaje del Apocalipsis es la victoria, no la derrota. Habla de un pueblo que venció por su gracia y su poder. La palabra vencer se utiliza 11 veces de una forma u otra en el libro de Apocalipsis.
Y en la visión de las 7 iglesias que representan a la iglesia cristiana desde el siglo I hasta nuestros días, hay creyentes en cada generación, dice, que vence, dice Juan. En el mismo fin dice, los que venzan heredarán todas las cosas. Amigo, esto no es legalismo. Es la victoria por medio de Jesucristo, cuya vida perfecta de justicia perfecta. Y tan solo eso es lo que les brinda la promesa de la vida eterna. Es la fe en acción que los lleva a actuar en base a esa fe. Es la gracia transformadora y milagrosa en la vida del creyente. Pregunto, ¿hay cosas en tu vida que deseas vencer? ¿Cómo podemos convertir los deseos en acción? ¿Qué pasos prácticos podemos dar para ser uno de los vencedores del Apocalipsis? Tú y yo estamos llamados a ser vencedores. Es tu destino, es mi destino. No permitas que nada ni nadie nos arrebate ese privilegio que Dios nos ha dado, lo que Él logró en la cruz del Calvario y está logrando cada día a través de su Espíritu. Bueno, ahora para concluir, yo creo que la lección de esta semana contiene ricas lecciones espirituales para nuestra vida diaria. El primer principio importante que se desprende de nuestro estudio es que estamos viviendo en una hora única en la historia de la tierra, la hora del juicio de Dios que ha llegado. Los destinos de todos los humanos están por decidirse. Así como en el día de la expiación en el calendario religioso judío, también en un día de juicio en el que todo el pueblo de Dios se reunía en el antiguo santuario, ellos confesaban sus pecados y se examinaban sus corazones. Hoy el llamado de la hora del juicio es un llamado a la confesión, el arrepentimiento y el abandono del pecado. El llamado de la hora del juicio es un llamado de Dios a los humanos para que se comprometan totalmente con Cristo en el clímax de la historia de la tierra. La segunda verdad vital en el estudio de esta semana es que en Cristo no debemos temer al juicio. Podemos tener la seguridad que nuestro amoroso Señor nos ayudará. Jesús no es solo nuestro juez, sino también nuestro abogado defensor. ¿Y qué ventajas hay en tener al juez como nuestro abogado? En los tribunales terrenales, si el juez de uno es también su abogado defensor, habría un serio conflicto de intereses. Pero en la sala del tribunal del cielo, la balanza se inclina a nuestro favor. Si hay alguna forma en que Jesús pueda salvarnos, lo hará. Así que la tercera verdad de nuestro estudio esta semana es que en el análisis final, Cristo será honrado y Satanás expulsado y los justos serán redimidos. Así que recuerda, la hora del juicio ha llegado. Hay victoria en Jesús, victoria completa. Y que hoy podemos tener la seguridad de que Dios va a nuestro lado, defiende nuestro caso. Por eso comprender el juicio de Apocalipsis nos da la confianza de que un día todo el universo se inclinará en adoración ante nuestro Creador, Redentor y Rey. ¡Qué mensaje tan glorioso! ¡Qué mensaje de esperanza para esta hora ante un mundo que se está desarmando! Dios nos ayude a que nuestros ojos se eleven donde Jesús está obrando hoy su obra final, sus capítulos finales en este plan de salvación desde el santuario celestial. Acompáñame a orar. Nuestro Padre Celestial, vivimos en momentos solemnes. Gracias por revelarnos el futuro. El futuro ya está aquí. Lo revelaste al profeta Daniel hace unos 2500 años. Él no lo entendía, pero hoy entendemos. Se ha cumplido como tú lo dijiste. La hora del juicio ha llegado. Jesús entró en su fase final para transferir sus méritos de su vida perfecta y su muerte perfecta. Gracias porque podemos tener la victoria. Gracias porque el juicio es hecho en favor de tus hijos, para declararlos inocentes y herederos del reino de los cielos. Y gracias porque sabemos el triunfo final que se acerca. No solamente podemos salir vencedores ahora, sino también estaremos libres de la presencia del pecado. Gracias por esta gloriosa verdad. La hora del juicio ha llegado. Ayúdanos a compartirlas con otros, estas buenas nuevas, de parte de Jesús, de su corazón a nuestro corazón. En su nombre oramos. Amén. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos una vez más y será hasta un próximo programa de la serie de la Escuela Sabática, Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda,
Tú vales mucho para Jesús. Es el mensaje de este libro. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y vamos en un viaje. Yo diría en una carrera, la carrera de la vida. Y las cosas van a terminar bien. Tienes a los principios de la Biblia como tu GPS. Esto marca tu derrotero. Y a Jesús como tu guía. Dios te bendiga. Maranatha.